Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos. Vamos a comenzar hoy nuestro estudio bíblico en Romanos capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Romanos 16 desde el capítulo 16 desde el versículo 1 hasta el 24. Ya con este terminamos prácticamente el estudio de Romanos y este es un capítulo bien interesante. Entonces vamos a leer en el siguiente orden. Aquí los tengo en el siguiente orden. Don Germancito comienza, luego Mariana, después de Mariana Luz Marina y luego María T. Y luego yo. Entonces comencemos. Don Germancito, encienda su micrófono que se lo muteé mientras tanto. ¿Me escuchan? Sí, señor. Os recomiendo además a nuestra hermana Fede, lo cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea. Sencrea. Perdón, en Cencrea. Para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Tienes el micrófono cerrado, Marinita. Qué pena. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludado a María, la cual ha trabajado mucho como vosotros. Saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisión, destacados entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en Cristo. saludad a Amplias, amado mío en el Señor.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amén. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo. Saludad. No, perdone, que tengo la Biblia y está muy pequeña la letra. Ah, bueno, entonces, tranquilo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor. Marinita, tienes el micrófono cerrado. Por favor, se van fijando si tienen el micrófono abierto o cerrado, porque Estoy hoy como medio embolatadita. Saludad a Trifena y a Trifusa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. saludo a Carolina y luego sigo con la lectura. Saludamos a Carolina que se nos ha unido. Estamos en Romanos 16, vamos en el versículo 14. Entonces sigo. Saludada a Síncrito, a Flegonte. Si alguien le quiere poner alguno de estos nombres a sus hijos, vean, ahí tiene hartos nombres. Divina, estaba Flegonte, pensando a lo Hermas, mismo. Estaba pensando lo mismo. a Germas, Tan bellas. a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Sígueme, Marianita, por favor. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Gloria a Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, anfitrión mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar que el Señor nos sea hablando hoy a través de su palabra. Dime. Habían dicho que hasta el 24. Hasta el 24, sí. Vamos hoy a mirar hasta el 24. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él hablando a nuestros corazones, que realmente el Señor nos hable a través de todos estos saludos. Amén. Padre Amén. Santo, yo te doy gracias por cada vida que se conecta con nosotros a través de internet, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú inspiraste a través de tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para enseñarnos hoy a nosotros, para que nosotros seamos esa iglesia que tú anhelas que seamos. Te rogamos por nuestras vidas, Señor, por nuestros corazones, para que tengamos ese corazón humilde de recibir tu palabra y de entender esas verdades que se enseñaron en la antigüedad, pero que hoy también tienen que ver con nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo Jesús. Oramos para que tú tomes el control de esta reunión y que tú edifiques nuestras vidas, que tú edifiques, Señor, nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo
hablándonos a cada uno de nosotros a través de este estudio bíblico. Amén y amén. Bueno, Amén. voy a preguntarles algo muy tremendo. ¿Qué significa ser cristiano? Cuando ustedes dicen la palabra cristiano, ¿qué significa ser cristiano? No sé. Mariana. Somos seguidores de Cristo, por eso lo Que llamamos. somos seguidores de Cristo. ¿Qué más? Que lo amamos. María T. Que hemos creído en el Salvador. Que hemos Sí. creído en el Salvador. ¿Qué más es ser cristiano? Llevar la palabra a todo lugar. Llevar la palabra a todo lugar. Muy bien. Carolina. Buenas noches para todos. Buenas También noches. gracias, que obedecemos también su palabra, sus estatutos. Bien. O sea que nosotros podríamos resumir que ser cristiano es estar unidos a Cristo, ¿no? Por la fe en Él, ¿verdad? Entonces, es esa unión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Nadie podría decir que es cristiano si no sigue las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Porque entonces no es cristiano. Cristiano es un seguidor de Cristo, como lo dijimos, y estamos unidos todos por la fe. Hay un dato muy interesante y es que el apóstol Pablo escribe esta palabra, estas palabras muchas veces en sus cartas. Es en Cristo, en el Señor. Y lo vamos a ver ahí en unos versículos, que tenemos aquí de este texto bíblico, que está en el 1 y el 2. Miren, 3. dice que la recibáis, cuando habla de fe, dice que la recibáis, ¿cómo? Versículo 2. En el Señor. Como digno. Sí, pero dice en el Señor, ¿verdad? En el Señor. ¿Dónde más encontramos en Cristo o en el Señor? A ver, En el 3. versículo 3. Y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, también unidos por la fe, ¿no? Más abajito también. En el 8. 7. En el 5. En el 7. Cuando está hablando de Epeneto, amado mío, es primicia en Asia en Cristo. Bueno, aquí me aparece para Cristo. Sí, ahí dice para Cristo. Lo que En el dice 7 dice, Cristo, en el 7 también. saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ok. El ¿En dónde 7. más? El 9. El 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, también. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Bueno, yo le pondría a mi nieta Trifosa. Trifena. Las cuales, pues, imagínense los nombres, pues en esa época eran Lo último, espectaculares. ¿cierto? Claro, Sí, eran las cuales, ellas dos, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor también. Muy bien, en el Señor. Saludad a Rufo, el 13, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y así, el apóstol Pablo, no solamente en este versículo, sino en otras,
en otras cartas que se refiere, que saluda a la iglesia, siempre menciona esas palabras, en Cristo o en el Señor, ¿cierto? Es estar unido a Él, es estar unido con los hermanos por medio de la fe. Yo le voy a pedir a María T, nos leas Efesios 2, del 4 al 7, a Luz Marina, Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. ¿Listo? Efesios No sé ¿qué? quién va a leer. Entonces, primero María Teresa, Efesios 2, del 4 al 7, por favor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que en Cristo que recibimos, según este texto bíblico, La gracia y ser salvos. muy bien. Somos Y salvos por gracia. dice desde el 4 que recibimos su misericordia por su gran amor. Dice que nos sentó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todas esas bendiciones que el Señor nos da, nos las da a los que estamos en Cristo. En Amén. Cristo. Amén. 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 Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. El puro afecto, porque quiso, porque le plació, porque sí, porque le provocó. Tan hermoso. Entonces, ¿sí? Estamos unidos en Él. ¿Y qué más? Si estamos unidos, la creación. Ajá, amén. Y si estamos unidos en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que también tenemos otros hermanos que están unidos en Cristo, ¿verdad? Que ahí dice que nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Y si Dios tiene hijos, por ende nosotros somos ¿qué? Hijos. Hermanitos de esos hijos. Hermanos, ¿verdad? Todos somos hijos. O sea que en Cristo tenemos ese vínculo de unidad como hermanos, ¿verdad? Es un vínculo. Familia, somos familia. Siempre he dicho que ese vínculo de esta sangre de Jesús nos hace más hermanos y más unidos que inclusive un vínculo de sangre terrenal. Porque yo lo pienso así, porque yo lo siento en mi corazón así. Porque este vínculo de sangre terrenal un día se va a acabar, ¿cierto? El día que mueran nuestros familiares, hasta ahí llega ese vínculo de la carne. Pero los que estamos unidos en Cristo Jesús tenemos un vínculo espiritual que es eterno. Va a permanecer ese vínculo espiritual. Ya no de pronto como hermanos o como el padre, la madre o el esposo con la esposa, no. Porque la palabra dice que vamos a ser seres espirituales, como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento, lo que quiere decir que ya no vamos a tener ese tipo de relaciones del esposo, la esposa, la madre, el padre, sino que todos vamos a hacer ese vínculo de hermandad, los unos con los otros, vamos a ser hermanos, los hijos de Dios, todos allá unidos por la fe en Cristo Jesús en el reino de Dios. Entonces, qué lindo que nosotros podamos ver ese vínculo que tenemos con el Señor. Don Germáncito, ¿vas a opinar algo? Sí, sobre todo que dice la palabra que nos escogió.
Privilegio. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mariana, regálame la cita bíblica primera de Juan 3:14. Vamos a ver un poquito de esa parte que nos habla la palabra. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:14. Nosotros. Ya, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida eterna? Según ese versículo, ¿cómo lo sabemos? Porque amamos a los hermanos, dice aquí. Ah, bueno. Si no ama al hermano, pues permanece en muerte. Dice el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire qué importante que nosotros tengamos ese amor por nuestros hermanos. ¿Y qué más nos dice la Biblia que qué es el amor hacia nuestro hermano? Versículo 16, ahí donde está Mariana. 16, tengo que buscarla aquí porque la otra no. 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué gran pregunta. ¿Podemos poner nuestra vida por los hermanos? ¿O somos selectivos? Por este sí, pero por este como que me cuesta un poquito. No. Entonces, no. Ese debe ser nuestra oración. Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos, incluso a esos que nos cuesta un poco porque porque son terribles o porque nos hacen zancadillas o porque pasan tantas cosas. Ayúdanos a amarlos. Pero dice, ¿sabe cómo lo amamos a Él? Dice ahí en ese versículo que leyó Mariana, que el Señor puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero hay otra parte que habla de que hablar de Cristo es darle la vida a nuestro hermano, ¿no? Nosotros no podemos darle la vida a un hermano y amarlo si no le predicamos el evangelio. Lo que quiere decir que si tú amas a un hermano, no solamente le vas a hablar las cosas bonitas, sino también le tienes que hablar las exhortaciones que necesita escuchar. Si está haciendo algo mal, si está haciendo algo indebido, en eso también hay amor. Si nosotros decimos que amamos a nuestro hermano, le vamos a suplir no solamente las palabras bellas de la escritura, sino le vamos a suplir de exhortación cuando vemos que está tomando el mal camino, porque le amamos y no queremos que se pierda. No queremos que le falle al Señor, no queremos que le cause daño a la iglesia. Entonces también la exhortación es amar a nuestro hermano, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir con Romanos porque aquí se nos va. Vamos a ir solo, creo que hasta el 16, me escribe Pablo por aquí. Hasta el 16. Vamos a mirar el primer versículo de Romanos 16. ¿A quién está saludando en primer lugar Pablo? A nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Alguien más se acuerda de Febe en otra parte de la Biblia? Marinita, léeme Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol. El apóstol entonces menciona a Febe como una hermana ¿qué cargo tenía dentro de la iglesia? Diaconisa. Diaconisa. ¿Qué hace un diácono?
en la Biblia para qué fueron nombrados los diáconos? Los diáconos son como auxiliares del pastor, digo yo, ¿no? Es ¿Ustedes se como acuerdan ese. allá en los Hechos cuando necesitaba, y Carolina, cuéntame, dame tu punto de vista. Co- Como servidores, ellos están prestos a servir. Muy bien, diácono traduce a servidor, así de sencillo, servidor. Y recordemos que los primeros diáconos que se Yo escogieron dije allá que en auxiliares. Hechos de los Apóstoles fueron aquellos diáconos que se encargaron de la parte administrativa para administrar las ofrendas en medio de las viudas, de los necesitados, porque los apóstoles antes hacían eso y no les quedaba el tiempo de ponerse a estudiar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que ellos se ponían, que ellos dijeron, no, escojamos a hombres que nos ayuden en esta parte del ministerio para que nosotros nos dediquemos. Y así fue como ellos Nombraron a nombraron Esteban. los 7 A diáconos, Esteban. ¿se acuerdan? Entre ellos estaba Sí, Esteban, ¿verdad? Espérate a ver. sí. Me parece, Ruicita, no sé si estoy mal, que Febe es un nombre también que está en el Antiguo Testamento, era una de las parteras. ¿Sí? ¿O estoy mal? Ese nombre me suena, No, me suena. No no me suena, no me suena en el Antiguo Testamento, pero si le encuentran, Muy me dicen probablemente el voy nombre. a buscarlo, sí, me parece. Muy bien, sigamos con el siguiente versículo 3. Carolina, léeme el versículo 3 de Romanos 16. ¿A quién saluda ahí el apóstol Pablo? Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Tu versión dice Prisca? Prisca, sí, señor. Ah, ve, tan chistoso. Aquí este dice a Priscila y Ah, Aquila. Ah, pero bien interesante, bueno. Priscila y Aquila, ¿sí se acuerdan Aquí de quién también era dice Prisca. En la misma también dice Prisca también y Aquila. Prisca? Ah, bueno. ¿Quiénes eran ellos? Son Ahí nos esposos. manda una referencia a Hechos 18:2. ¿Ellos no fueron los que le predicaron a Pablo? No, ¿No? no. Hechos 18. Hechos 18:2, María T. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Muy bien, entonces dice que Aquila y Priscila que se dedicaban Hacer tiendas. y ellos estaban en Roma, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, ok. Hay otra parte, es que tengo acá, que Priscila y Aquila probablemente tenían una iglesia en su casa, ¿no? Más adelante, dice que expusieron su vida por mí, Romanos 16:4. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No sé si alguno de ustedes tiene otro texto que hable de Priscila y Aquila, es que no lo tengo acá a la mano, pero sí nos habla que ellos fueron una pareja muy importante en la predicación del evangelio en la iglesia primitiva. Ellos también fueron una pareja que es que no tengo acá, en Hechos aparece una persona que estaba predicando el evangelio y dice la palabra que cuando ellos escucharon que el muchacho pues como que no se defendía muy bien en la predicación, dice que lo llamaron aparte y le compartieron el evangelio un poco más.
Sí, Apolo, sí. Escucha, Pablo, que nos... Aquí encontré varias referencias. Dime. Bueno, está, aquí tienes algunos puntos claves para quienes serán Priscila y Aquila. Fabricantes de tienda, está en Sí, el la cita bíblica donde están... 18, Hechos de 18:3, también dice en colaboradores de Pablo, Sí. Ujú. maestros de la fe, en Hechos Sí. 18, 24, 26. Esa es la cita que estaba buscando. Gracias. Hospitalidad y la iglesia en casa, Corintios 16, 19. Eso, es Hechos 18, 24. Primera Corintios. Sí, mire, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, este muchacho Apolos predicaba el evangelio, pero desde el punto de vista de Juan, porque no conocía más. Al comienzo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Es decir, que ellos también hicieron ese papel como de esos hermanos que lo llaman a uno y le dicen, ven, esta parte que estás enseñando está bien, pero te faltó esta otra parte, ¿sí? La persona que nos orienta, el hermano que nos guía, que nos dice qué estamos enseñando bien, qué parte nos falta por enseñar, qué estamos enseñando mal también, y nos exhorta, ¿no? Entonces, Priscila y Aquila también tuvieron, a raíz de haber hecho esa labor con Apolos, ellos comenzaron a instruir a las personas acerca de la palabra del Señor, y también nos dice la Biblia que ellos llegaron a tener una iglesia en su casa, o sea, eran colaboradores bien, bien. ¿Sí, Pablo? Sí, sí creo que Mariana me había hecho el texto bíblico de Primera Corintios donde nos... Corintios, sí. ¿Tienes el texto, Mariana, por favor? Espérate que estoy buscando la. Sí, porque ellos fueron unas personas muy importantes en el... Primera Corintios 16, 19. Entonces, mami, que es que aquí sí tengo yo aquí. Corintios. Se me perdió Corintios. 16, 19. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? Primera Corintios 16. Corintios 16, 19. Tengo a alguien más. Ay, sí, tengo a Os Nancy. saludan aquí dice, os saludan las iglesias de Asia, os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Sí, entonces, sí, al parecer ellos tenían la iglesia ahí en la casa cuando estaban en Roma. Entonces, vemos que esta pareja, algo también muy interesante que me da primero, no porque el esposo fuera menos, nunca, nunca es por eso, sino porque Priscila aparentemente tenía un nivel de actividad más grande que la del esposo. Y creo que hoy en día en algunas parejas también pasa lo mismo, ¿sí? Y si el esposo no está allí apoyando el ministerio de la esposa, pues la esposa no lo puede ejercer. Puede que ella tenga un ministerio muy grande y muy activo, pero si el esposo no le permite, pues ese ministerio se apaga. Pero gracias a Dios tenemos hombres que respaldan a las esposas cuando ven que ellas tienen esa actividad en la iglesia, las animan, las apoyan, les ayudan. Entonces, siempre Pablo los menciona a los dos, ¿sí? Porque Priscila, pues
andaba siempre con su esposo y los dos hacían la obra, aunque ella era más activa y todo, pero ambos hacían la obra del Señor. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ese trabajo de pareja tan bonito y cómo nos suena a nosotros cuando dicen Priscila y Aquila, cuando nos hablan de Priscila y Aquila del Nuevo Testamento, y cómo les suena a ustedes la pareja cuando dicen Ananías y Zafira. Ah, no, es así. También eran muy unidos para decir mentiras. Eran muy unidos, pero Están unidos. no Para decir fueron mentiras. unidos para hacer Pusieron lo correcto, ¿verdad? Se pusieron a mentirle al Espíritu Santo y bueno, esa es otra historia que yo creo que ya hemos tocado. Entonces, la importancia de la pareja, ¿no? O la pareja nos ayudamos como pareja a seguir adelante, a predicar juntos el Evangelio y a hacer la obra juntos, o definitivamente la pareja lo ayuda a uno a hundir, ¿sí? Porque cuando escuchamos a Ananías y Zafira, decimos, uy, no, terrible porque terminaron mal. Pero cuando hablamos de Priscila y Aquila es otro sentimiento que nos invade, ¿no? Uy, qué rico, qué bonito, qué chévere que uno pueda trabajar así en pareja y que el reconocimiento es para ambos, ¿cierto? No solamente para la persona que más se mueve dentro de la iglesia, sino para ambos, porque ambos se fortalecen, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el siguiente. ¿A quién más está saludando el apóstol allí en el versículo 5 de Romanos 16? Por ahí vi a Nancita Zambrano. Nancita Zambrano, ¿sí puedes hablar? Sí, señora, buenas noches para todos. Buenas noches, Romanos 16, 5, Nancita. ¿Qué dice? Bien, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto. Ay, Jesucito, es un nombre. Epeneto, ese es el nombre que le vas a colocar a tu nieto. Doña María, que la tengo aquí al lado. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ay, qué bien. Entonces Epeneto es el primer fruto de Acaya. ¿Y dónde estaba Acaya? ¿Alguien se acuerda? Era una provincia romana. Era una provincia romana. Al parecer, Acaya. Pablo lo llama su amado, que fue el primer convertido en Asia. Para Cristo se convirtió allá en Asia. Y él destaca esa labor de Epeneto. Dice, es el primer fruto de Acaya. ¿Ustedes se acuerdan cuál es su... De pronto ustedes pueden recordar cuál fue su primer fruto? Primero es... Hola, ahora sí te vemos, Nancita. Nuestro primer fruto, bueno, aparte de nosotros mismos, que somos nuestro primer fruto, somos nuestra propia vida. Y después de nosotros, ¿alguien se acuerda de su primer fruto, la primera persona que le recibió el Evangelio? María T. Marta Arevalo. ¿Quién? Martica Arevalo. Martica Arevalo. Sí, ya me acuerdo. Me acuerdo porque íbamos a hacer estudio bíblico allá en Bogotá y Martica fue una amiga que invitó a María T. y ella empezó a escuchar el Evangelio. Y qué bonito cuando uno se acuerda de ese primer fruto y se acuerda porque todavía está en el Evangelio, porque persevera a pesar de los tropiezos. Ahí es cuando uno dice realmente la persona que llevó a esta al Evangelio no la ha soltado, o sea, está ahí pendiente. ¿Alguien más quiere compartirnos de su primer fruto? ¿No se acuerdan? Mi primer fruto fue una niña del colegio. Yo le prediqué el Evangelio y pues ella me escuchó al principio como que sí, como que no. Y después me la encontré un tiempo atrás y me dijo, Ruby, yo me acordé tanto de ti cuando me predicabas el Evangelio y me decidí a ir a una iglesia. Y ella estaba muy contenta y estaba siguiendo al Señor y eso pues me puso muy feliz de ver que pues nuestra obra, el Señor, como dice, la obra no es en vano, o sea, el Señor permite que haya fruto y cuando cae en buena tierra, pues qué lindo, ¿no? Sigamos con los otros. También mi primo.
Ay, Mariana, perdóname. Para quien Dime. quiera colocarle el nombre de Peneto a algún familiar, significa alabado o elogiado. Alabado o elogiado. Yo creo que ya más de una lo va a pensar. Bueno, Y Febe significa brillante también, ¿no? brillante. Ese sí, sí. Ah, o sea que tú eres Febe Marina. Ah, Sí. Por luz. No mentiras, ¿qué tal? Yo es que poniendo apodos aquí, perdónenme, hermanos. Ahí. Saludos aquí a pero es Alexita bueno Rodríguez, que está distensionarnos conectada un por poquito. YouTube. Sí. Bueno, y a los 4 dispositivos hermanos que están ahí conectados, que no han saludado, pero que están ahí, Dios los bendiga. Vamos con el versículo 6 de Romanos 16. María. Ah, pero, bueno. Y aquí sí Pablo nos dejó como viendo un chispero porque no sabemos a cuál María saludaba. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sabemos cuál María menciona allí, pero dice que esta mujer era una mujer trabajadora, que realmente estaba comprometida con la obra del Señor. Estos saludos son muy importantes porque el apóstol Pablo no solamente los saluda, sino qué bonito que él recuerda de cada uno algo especial, ¿cierto? Sigamos con el versículo 7, Mariana, léemelo, por favor. Saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, destacados entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en Cristo. Ellos conocieron primero. Exacto, nos dice que, ¿cuál fue la característica de ellos? Que conocieron primero, ¿cierto? Primero que el apóstol Pablo, y allá en la prisión fue que se encontraron. ¿Mm? Los menciona como parientes y compañeros de prisión. Y los destaca como, ¿qué? Como apóstoles. Apóstoles, el ministerio del apostolado que ellos tenían también. Miren, muy interesante, Andrónico y Junias, que eran apóstoles, es decir, que ellos también hacían esa labor del apóstol Pablo, de ir y fundar iglesias, dejar un pastor allí comprometido, iban y fundaban en otra provincia o en otro pueblo, iban y llevaban la palabra y dejaban allí un pastor comprometido para que cuidara la obra. Eso es lo que hace un apóstol. Ir a las iglesias, a los sitios donde no hay iglesia y predicar la palabra y dejar una persona allí que cuide esa grey. Entonces, esa es la labor del apostolado y lo destaca, ¿no? Mira que nosotros siempre miramos, ¿no? Los 12 apóstoles. Y aquí menciona que hay más, que ese ministerio es para muchas más personas, que dice ahí que entre ellos estaban Andrónicos y Junias. Sigamos con el versículo 2, el versículo, bueno, dice el 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. De ellos no encontramos mayor referencia en la palabra, pero pues también son personas importantes para el apóstol Pablo. Versículo 10. Saludad probado en Cristo y saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Allá se ríe Nancita diciéndole a Ana María que si le va a poner Narciso al bebé. Bueno. El versículo 12, ahí sí tenemos un poquito más de información. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trifena y Trifosa eran ¿qué? ¿Esposo sería? No. ¿Son hermanas? Trifena y Trifosa, ¿qué dice en tu Biblia que eran? Como esposas. ¿No es como hermanas? No, no eran esposas, no eran esposos. Trifena y Trifosa.
¿Cómo dice tu versión, Carolina? Versículo 12. Sí, señora, igual Trifena y Atrifosa que trabajan en el Señor. Parece que sí eran hermanas. Dice acá, se cree que Trifena y Trifosa son hermanas y quizá esclavas o exesclavas, ¿no? No está, dice de todas maneras que eran mujeres cristianas y que se mencionan brevemente en la Biblia. Pablo las Parece que describe eran como, hermanitas. parece que eran hermanas, que ellas eran muy destacadas porque trabajaban bastante en la obra del Señor. Luego dice, saludad a la amada Pérsida. ¿Cómo se refiere a ella? Amada, Amada, era muy ¿cierto? querida por él. ¿Y también qué hacía? Trabajar mucho en el Señor. Trabajaba mucho, mucho en el Señor. La destaca. Versículo 13. María T. ¿Qué dice 13? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ujú. ¿Es hermano? Entonces, ¿qué decía de Rufo? ¿Es el hermano de Pablo? No estoy muy segura que fuera hermano de Pablo, pero parece que Su la madre. mamá de él era como su madre, o sea, lo Su trataba. madre y madre mía. Acá dice que ha sido como una madre para mí. Me parece, ¿Don Germancito va a opinar algo? me pa- Yo su madre y madre mía. me parece que Rufo tenía un hermano llamado Alejandro y eran hijos de Simón de Cirene. Ujú. Muy bien. Sí, que ustedes, mejor dicho. A ver, Dice Nancita. que en Marcos también, en Marcos 15, 21, dice que lo menciona. Ok, Nancita Zambrano me está levantando la mano. Cuéntame. Están. Es que aquí dice, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Eso. Entonces ahí nos Así responde para que no era la madre biológica del apóstol, sino que lo trataba a él como Cuidado. fuera su mamá, ¿cierto? Su Y nos hijo. manda una referencia que nos comparte Mariana, que está en Marcos 15, 21. ¿Quién tiene Marcos 15, 21? Que me lea ese versículo para mirar quién era Rufo. Ya lo tengo acá. Léelo, por favor. Marcos 15, 21 nos dice, porque el 14 es muy largo, nos dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Qué interesante, o sea que Rufo conoce del Señor desde ese momento. O sea, Rufo dice, podría ser el hijo de Simón de Cirene. Puede ser que ese Rufo que menciona el apóstol Pablo era el hijo de Simón de Cirene, el hombre que fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Ajá. Y Pablo describe a Rufo como ¿quién? ¿Cómo lo describe? Un escogido del Señor. Escogido en el Señor. Siempre el apóstol menciona esas palabras, en el Señor, la unidad en la fe, en Cristo Jesús. ¿Qué más miramos allí con Rufo? Bueno, sigamos con los... A Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Muy bien. Bueno, ¿Qué son más sigue? otros cristianos. Saludad a Filólogo. Parece que fuera de la filología. Sí. A Julia, a Nereo y a su hermana. Muy bien. A Olimpas y a todos Olimpas. los santos que están con ellos, a todos. Ajá. Y termina el Saludados versículo. los unos, sí, saludados los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo.
Ósculo Amén. santo es como un beso respetuoso, dice aquí. Beso respetuoso, sí. Beso respetuoso. Muy bien. Carolina, cuéntame. Tienes el micrófono cerrado, Caro. Ya. Sí, señora. Sí. Una pregunta. ¿Estos saludos que hace Pablo es saludos de bienvenida o saludos de despedida? Porque él ya se iba para España o algo así. Buena pregunta. Al parecer, él manda es una carta con Febe, y Febe es la que transmite estos saludos y esos saludos van en esa carta. Pero sí me causa curiosidad tu pregunta y no sabría cómo responderte, porque realmente el que escribe esa epístola finalmente dice Es que otro. es Tercio. El versículo 22 nos dice que Tercio escribe la epístola dictada por Pablo, ¿no? Él es el que la está escribiendo. Era el escribidor. El escriba. Pero mira que al final del Escribidor. capítulo de Romanos no nos indica nada más. María T. Infinito. Todos los que tuvieron que ver en su vida o qué tanto saludo y con esos Sí. nombres. Sí, pareciera como que es que yo veo que es como una carta agradeciéndole a todos esos hermanos que han representado algo importante en su vida de fe y como animándoles a continuar adelante. Dice, mire, esta persona que lleva esta carta, yo se la recomiendo, es una hermana que ha trabajado con nosotros en esta área ministerial, ha bendecido nuestra iglesia así, así, y pues es muy bonito que uno pueda tener una recomendación de nuestros hermanos a donde nosotros vayamos. Bueno, hoy en día de pronto no es una carta, pero sí, por ejemplo, recientemente, a veces necesitamos personas que nos apoyen en alguna área ministerial y uno llama, oye, mira, me gustaría que una persona nos viniera a una charla. Me recomendaron esta persona, ¿me la recomiendas tú? ¿Qué te parece esa persona? O al pastor que nosotros le pedimos esa recomendación para que esa persona nos apoye en un área que venga bien recomendada para que estemos hablando todos el mismo idioma. Mariana, cuéntame. Aquí en lo que investigo acá dice, esta carta es como una preparación para visita a Roma. Dice, Pablo tenía planes para visitar Roma y luego continuar su viaje a España. Para lo que estás preguntando, Carolina. Muy bien. Al enviar la carta buscaba establecer una base y asegurar el apoyo de la iglesia en Roma para su misión futura y también como un reconocimiento y una conexión con la comunidad. Bueno, ahí hay más. Ok, Más o menos. bueno. Ahí en este texto de Romanos 16, 28 de ellas, del 1 al 16, estaban residentes en Roma. Pero este pasaje no es solamente una lista de nombres, menciona 29 personas, iglesia en Roma, y revela la estima y el respeto que Pablo tenía por algunos de los creyentes allí. Él habla sobre la fe de algunas de las personas y la relación que él tenía con y sobre algunos de sus ministerios. Vemos que menciona algunos de los ministerios de ellos, ¿no? Allí tengo en Romanos 15, 14 esta referencia que dice, estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo el conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Él tiene ese reconocimiento de que dentro de la iglesia también como hermanos se amonestan unos a los otros, que hay buena relación entre ellos, ¿cierto? Pablo quería fomentar la unidad entre los creyentes de Roma, entre las diferentes iglesias domésticas, si se puede decir así, porque las iglesias eran en las casas, ¿cierto? Las iglesias se reunían en las casas. Entonces él manda esta carta para ayudarles a fomentar esa unidad entre ellos. Y por eso él pide que se saluden a estas personas y a los diversos hogares, ¿sí? Es como decir que yo mando una carta, un comunicado allá
a Bogotá y yo saludo, saludo allá a María Teresa y a los hermanos que se reúnen con ella, saluden allá a don Germancito y las hijas, los que se reúnen allá con él, ¿cierto? Como ese, que ellos aunque estén en diferentes casas reuniéndose, haya esa unidad. Nancita, levantaste la mano, cuéntame. Bueno, es que encuentro aquí que dice que adicionalmente Pablo interrumpía o que hacía todos esos saludos precisamente para advertir, como él no estaba allí, advertir a todas las personas que los estaban escuchando de que habían falsos maestros. Entonces ya al tener esas referencias por nombre, pues ya sabían que sí eran como de la doctrina que se esperaba y que hablaban pues lo que el Mesías decía. Para la gente buscar a esas personas. Sí, como referencias. Y por otro lado dice también que lo que implica que aún no se habían infiltrado pues que se debían fijar que esas personas que otras personas no se hubiesen infiltrado en la iglesia para desviar el propósito de la misión que tenía pues Pablo de evangelizar. Muy bien. De diversar o de cambiar como la versión, ¿no?, de lo que se estaba viviendo. Muy bien, entonces el apóstol Pablo lo que quería era que también la iglesia tuvieran entre ellos esa unidad para que juntos se estuvieran cuidando los unos a los otros. Vamos a mirar aquí este texto bíblico en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 29. El primero que lo encuentre, por favor, me lo lee. Gálatas 3, 26 y 29. Y vamos a ver qué más quería el apóstol Pablo prevenir entre los hermanos de las iglesias. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ok, versículo 28, ¿qué nos resalta el apóstol Pablo? Que tenemos que tener cuidado de que algo que se habla mucho hoy en día, desde esa época, imagínense. Que somos uno solo. Somos uno solo en Cristo y que debemos evitar la discriminación. Imagínate, ahí el apóstol Pablo le estaba diciendo, tengan cuidado porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, o sea, en el Señor ellos ya no debían tratarse tan diferente. No, es que usted es esclavo, entonces usted siéntese allá y nosotros que somos libres nos sentamos aquí en la primera fila de la iglesia. No, dice, cuidado, ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Es decir, que el apóstol Pablo también desde allí está resaltando, y cuando vimos en los saludos, vemos algo muy interesante, y es que él saluda a muchas mujeres y resalta el ministerio de ellas, ¿cierto? Entonces él está tratando también de impartir ese conocimiento y ese amor entre los hermanos, que no haya discriminación, que si es judío, que si es griego, que si es hombre, que si es mujer, que si es esclavo, que si es libre, no. Dices, vosotros sois uno en Cristo Jesús, porque como mirábamos al principio de este estudio bíblico, decíamos que el apóstol Pablo menciona muchas veces las palabras ¿qué? En Cristo Jesús. En Cristo, en el Señor. Y en toda la epístola más de 168 veces. En las epístolas de Pablo, más de 168 veces. Acuérdense que ustedes son en Cristo Jesús. Entonces yo quisiera terminar preguntándoles, para ustedes, es evidente que esas mujeres participaban activamente en la iglesia de Roma y es evidente que Pablo no tenía ningún problema con ellas, las afirmaba y afirmaba sus ministerios. La pregunta es, ¿se esforzó Pablo por afirmar a estas mujeres para aliviar las tensiones causadas por algunos cristianos romanos que tenían problemas con las mujeres que ministraban? ¿Qué piensan ustedes de las mujeres que ministran en la iglesia? Claro que Pablo se esforzó, claramente siempre ahí está dándoles como su lugar y apreciando el trabajo que ellas hacen.
Y pues el trabajo que hace, creo que a veces las mujeres somos más sensibles para ciertas cosas, sobre todo en las cosas espirituales. Entonces la mujer es muy importante dentro de la iglesia. Muy bien, ¿quién más quiere opinar algo al respecto? Alguien por ahí yo vi que levantó la manito, pero ya no la veo levantada. Carolina. Perdón, Carolina y luego don Germancito. Pues me llama la atención varios puntos. La primera es que Pablo nos había dado o había dado la instrucción de que todos somos iguales y en el caso de tanto hombres como mujeres, diferencia de pronto hasta de escolaridad o diferencia de pronto de estatus, y que todos podían administrar o ser diáconos o servir en la iglesia de una u otra forma. ¿Por qué me llama la atención? Que porque ya conociendo esta palabra, uno no entiende por qué la tradición de iglesias grandes, de muchas iglesias grandes, no permitieron que entraran o que ingresaran a servir las mujeres o las personas que creían en Jesús. Digo yo, la comparación, por ejemplo, en la iglesia católica, digámoslo así. Ellos conocían bien de la palabra, pero solo podía leer la palabra el cura. Ni siquiera los, ¿cómo se le llaman? Los chicos que son los que les ayudan, los monaguillos o acólitos. Sí, exactamente. Las monjitas ni hablaban, mejor dicho, voto de silencio inclusive. Y las personas, las que solamente tenían la escolaridad o de leer solamente el latín en aquella época, solo podían medio participar. Lo que me llama la atención es que hasta ahora, nos estamos despertando a lo que en un principio fue en Pablo, la época de Pablo, donde todos podían participar en comunión, porque hasta ahora, o sea, 2000 años después, hasta ahora estamos empezando a que la mujer pueda participar o que aquellas personas que quieran servir de corazón lo puedan hacer. Un puntico chiquito. Muchas gracias, Carolina, por tu participación. De hecho, sí, realmente la iglesia primitiva yo creo que fue un modelo de participación de la mujer, ¿no? Y el apóstol la resalta mucho y resalta no solamente el nombre de la mujer y la saluda, sino que resalta el ministerio que ellas tenían dentro de la iglesia. Don Germán, y eso pasa por desconocimiento de la palabra, ¿sí? Una iglesia que desconoce la palabra no la puede llevar a cabo como, no la puede dar a conocer como es. Don Germancito, cuéntame. La palabra nos enseña que no hay que hacer acepción de personas. Amén. La mujer tanto como el hombre tenemos una visión que cumplir. No es los hombres, sino también las mujeres. Es una visión que nos colocó el Señor para que la cumplamos. Entonces es para toda persona que esté pisando esta tierra. Muy bien. María T. Yo pienso que la labor de la mujer en los ministerios es muy importante, pero nuestra condición deja que labores, porque, por ejemplo, en la iglesia donde yo sirvo, somos más mujeres que hombres las que servimos allá en la iglesia. Envidia, el chisme, la murmuración, todas esas cosas dañan el servicio, para nada edifica esto. Entonces yo digo que para que ese servicio sea realmente eficaz, o que es siempre poner los ojos en el Señor, ¿no? Porque cuando bajamos la mirada a la otra persona, obvio que nos genera envidia a veces. Entonces pienso que es ahí donde nosotros debemos mostrar a Cristo.
Si hemos nacido de nuevo, ¿dónde está mi amor y mi humildad para poder servir debidamente a la iglesia? Amén. Sí, realmente es un pasaje bíblico del apóstol Pablo donde resalta la labor de los hermanos de la iglesia, ¿no? A nivel general, especialmente de las mujeres, pero también nos resalta la importancia de que la iglesia sea una iglesia que se ame, sea una iglesia unida, sea una iglesia que predique la palabra y que cumpla con su labor. Luz Marina, cuéntanos, Luzmita. Sí, de pronto una anécdota pues que cae como muy bien ahorita, y lo que tú decías, Ruby, que la ignorancia a veces de la palabra, y hay mucha gente que está en lugar de preeminencia y no conoce la palabra y a veces es osado en sus respuestas. En alguna ocasión fui a una iglesia y yo vi que nunca participaban mujeres y le pregunté al pastor, me le acerqué y le dije, pastor, porque aquí yo no veo que las mujeres puedan tomar la palabra, que puedan, por lo menos lo que se hace en la iglesia nuestra, que las mujeres también ministran, que hacen lecturas, que bueno, la respuesta que me dio me causó mucha risa y yo siempre lo he contado. La respuesta de él fue, Luzma, ¿quién pecó primero? Ah, Yo quedé, plop, me pasó lo del condorito que queda con completamente absorto de una respuesta de esas. Yo le digo, ¿por qué no las mujeres están? Y me dijo, ¿quién pecó primero, Luzma? No contesté nada, no comentamos nada, no se dijo nada. Yo me quedé, flop. pero Respuesta de un pastor, de un imagínate, pastor. desconocimiento total de la palabra del No, Señor. absoluto. Nosotros Claro, claro, vemos claro a que lo sí. largo de la escritura cómo el Señor reivindicó eso y además, pues obviamente, mm, el Señor vino a darnos libertad a todos. El pecado, no importa quién pecó, si fue Eva, si fue Adán, igual. ¿Qué tal nosotras decir, no, pues Adán tenía la responsabilidad de cuidarla y dejó a la mujer sola, entonces él también que lleve? No, o sea, nosotros estamos estudiando en la palabra del Señor que Él vino a darnos libertad a todos y que el apóstol nos dice que en Cristo Jesús ya no hay diferencia, somos uno. Y si nosotros no queremos escuchar esa palabra, pues nos estamos yendo en contra del Espíritu Santo, que es el que nos da la libertad y es el que nos da el ministerio, el que nos da, el Señor es el que nos da los dones para que juntos podamos hacer la obra. Entonces, ese era el estudio bíblico. Muchas gracias por acompañarnos. María Rubí, ¿me regala un segundito? Bueno, hermancito, cuéntenos. Si nosotros miramos el libro de Samuel, encontramos a la mamá de Samuel, a Ana, que ella oraba, clamaba por un hijo para entregárselo al servicio de, de Dios, Señor. Sí. Entonces vemos que la mujer se preocupa por la casa de Dios. Y fue cuando le dijo, si me das un hijo, te lo entregaré todo para que te sirva. Y así fue. Samuel fue el primer profeta. Exacto. Y fue gracias a la oración de una mujer que estaba dispuesta a dar a su propio hijo en servicio al Señor. Que dice la Biblia que apenas el niño fue destetado, ella lo puso al servicio del Señor en el templo y el sacerdote fue el que lo crió y le enseñó todo lo que tenía que saber del sacerdocio. Entonces, bueno, esa es la palabra del Señor. Qué rico que nos esforcemos nosotros por conocer más y más de Él para poder enseñarle a otros y ser esa iglesia en Cristo y que estemos unidos en ese nombre que es el nombre precioso de Jesús. Entonces, le voy a pedir el favor. ¿Alguien más quiere dar alguna otra opinión o cerramos ya con la oración?
Bueno, vamos a orar entonces. Le voy a pedir el favor a María Tex y nos despides en oración. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este tiempo, Padre, en que podemos venir a conocer de tu palabra, Señor. Te clamamos para que esta palabra se haga vida en nosotros, Señor, que nosotros podamos entender y hacer tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos tanto de ti, que cada día nosotros podamos servir con diligencia, Señor, para tu obra, Padre. Danos ese amor que tú tuviste hacia nosotros, Señor, que podamos amar al otro, que podamos amar al enemigo, que podamos amar al que nos hace daño, Señor. Sabemos que en la iglesia encontramos personas que quieren entorpecer la obra, Señor, pero tú eres más poderoso, Señor, y tú respaldas, Señor, al que está haciendo las cosas bien, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por cada una de las personas aquí representadas, por sus familias, Señor, que seas tú obrando en aquellos que aún no conocen de ti, Señor, que seas tú circuncidando estos corazones, Señor, doblegando toda altivez y todo aquello que no permite que ellos vean tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor de la iglesia, Señor, que seas tú obrando en él poderosamente, Señor, que él ha predicado tu palabra, Señor, y que él siga, Señor, que no se aparte ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que siga firme, Señor, dando esta enseñanza que es tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de Ruby, Señor, que ha sido esa ayuda idónea, Señor, en la iglesia, Señor. Respalda esa obra, Señor, y levanta esa obra, Padre, que lleguen más servidores que te amen y que quieran servirte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre, gracias por lo que tú has hecho en ellos, Señor. Obra en sus vidas, apareja toda situación que ellos estén viviendo, Señor, para que ellos puedan dedicar esas vidas a seguir sirviéndote, Señor. Te doy gracias por cada uno, Señor, y entregamos esta noche ante ti, Señor, que seas tú guardándonos nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén, un saludo para todos. Amén. Que Dios los bendiga Buenas grandemente. noches para todos. Que pasen Gracias, bueno. Rubén. Dios bendiga. Un abracito, felices sueños, que descansen. Dulces Bendiciones. sueños para todos. Que pasen buena Bendiciones. noche. Amén, amén. Nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos.